Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático de Educación, y en el día de hoy vamos a continuar con el curso de control realimentado. Vamos a darle continuidad al video pasado donde vimos cómo es que funcionaba el predictor de Smith, vimos sus características principales y también vimos las desventajas que tenía esta estructura de control. En el video de hoy vamos a ver una de las modificaciones que se han hecho a lo largo de estos últimos años en los estudios de control, que se estudia la influencia del retardo o del atraso o del tiempo muerto, como lo quieran llamar, sobre los procesos, y entonces esta estructura se conoce como el predictor de Smith filtrado, que fue diseñada o fue investigada con el objetivo de poder cumplir o poder garantizar la estabilidad del sistema para sistemas inestables y para sistemas integradores. En otras palabras, esta estructura del predictor de Smith filtrado permite mejorar de una manera significativa las desventajas que tenía el predictor de Smith convencional. Mi nombre es entonces Sergio Castaño y los invito a que visiten la página controlautomaticoeducacion.com, donde está toda la información que vamos a ver en este video. Entonces ya sabíamos cuál era la estructura del predictor de Smith, que era la estructura que estamos viendo en pantalla, donde tenemos un controlador, que es el controlador primario. Tenemos nuestro proceso real, aquí como PDS, que este proceso puede estar influenciado por una perturbación Q en la entrada o una perturbación N en la salida, y que la estructura del predictor de Smith se basaba en tener un modelo interno, que sería este Gn y este E a la menos Ln, que es simplemente este proceso separado en dos partes: la parte que no tiene retardo y el retardo. Así, recordando lo que vimos en el video pasado, el controlador, con ayuda del proceso sin retardo, podía predecir, aquí esta Y gorro T más Ln quiere decir una predicción de esta salida. Él podía predecir la salida en un tiempo igual al retardo, y así él podía controlar el proceso sin tener en cuenta este retardo en la ecuación característica o en la ley de control. Esa era la gran ventaja pues, que tenía el predictor de Smith. Como vimos en el video pasado, cuando este predictor de Smith no es capaz de acelerar la dinámica del rechazo de perturbaciones. Ya vimos por qué en el video pasado, y también vimos que esta estructura tampoco es capaz de controlar un sistema que sea integrador, por decir un tanque o sistemas así tipo integradores, o un sistema que sea inestable, por ejemplo un reactor. Entonces para eso hace algunos años, en el 97, surgió una nueva estructura conocida como el predictor de Smith filtrado, que simplemente se encarga de colocar aquí un filtro pasa abajo en la salida de predicción. Con la inclusión de este filtro se buscaba entonces reducir las oscilaciones que hubieran entre el proceso real y el modelo del proceso. Reduciendo estas oscilaciones se consigue que la estructura del predictor de Smith sea mucho más robusta, es decir, que puede garantizar un control adecuado. Por ejemplo, en el caso donde nuestro proceso real P, este proceso real P, no sea exactamente el mismo con el modelo que nosotros identificamos, que eso es lo que va a suceder en la industria o en la vida real. Nosotros nunca vamos a conseguir identificar exactamente un modelo, y mucho menos si estamos trabajando con modelos lineales. Y además este filtro
también me da una dinámica extra que me permite acelerar el rechazo de perturbaciones cuando me entra una perturbación, y también este filtro me da una dinámica extra que me permite cancelar los polos integradores o los polos inestables que pueda tener el proceso. Vamos entonces aquí, vemos la reducción del predictor de Smith. Esto ya lo expliqué en el video pasado. Vuelvo y los invito a que primero vean el video del predictor de Smith. Ahí les explico cómo llegar a esta expresión reducida del predictor de Smith. Aquí la única diferencia es que va a aparecer nuestro filtro en la realimentación. Como siempre, para efectos de análisis, nosotros vamos a suponer que nuestro modelo, que está representado por Pn, va a ser igual a nuestro proceso real o a nuestra planta. De esta forma, aquí tenemos todas las ecuaciones del sistema, que estas ya las habíamos también calculado en el video pasado del predictor de Smith. Esta es el lazo cerrado de la salida para la entrada, o sea, de Y para R, o sea, de la salida para la entrada, es el lazo cerrado, que simplemente era C por Pn sobre 1 más C por Gn, que vemos que la ecuación característica, si lo recuerdan, es una ecuación característica que quedaba totalmente libre de atraso, y como ya lo dije anteriormente, esa era la gran ventaja de utilizar el predictor de Smith, que me elimina la ecuación característica, me elimina el atraso de la ecuación característica. Ahora vemos aquí que también les coloqué la función de transferencia. Esta también ya la habíamos visto en el video pasado, cómo sacarla, que es la función de transferencia de la salida para la perturbación de Y para Q, o sea, de esta salida para Q, que es exactamente parecida a la función de transferencia de la perturbación en la salida N para la salida, o sea, de Y para N. Es exactamente la misma, solo que sin el término Pn, porque esta Q pasa inicialmente por nuestra planta. Entonces aquí están las tres ecuaciones que gobiernan esta estructura de control, y vamos a ver que este predictor de Smith filtrado cumple exactamente con las mismas características del predictor de Smith normal. Para el caso de seguimiento de referencia, el filtro como tal no va a afectar mi seguimiento de referencia, pero este filtro sí va a afectar lo que es mi dinámica de rechazo de perturbaciones. Aquí vemos que este filtro únicamente va a aparecer en la dinámica de rechazo de perturbaciones, en las dos perturbaciones, y vemos que él no aparece en la dinámica de control o en la dinámica de la entrada para la salida. O sea que este filtro no afecta en nada de la entrada para la salida nuestra dinámica, pero sí va a afectar mucho, va a tener un efecto significativo en el ingreso de las perturbaciones. Aquí vemos que él aparece en este tipo de dinámicas. Pero bueno, ¿cómo vamos a diseñar el filtro de la estructura del predictor de Smith filtrado? Es la gran pregunta. Para eso debemos cumplir con dos condiciones. Primero, el filtro debe ser diseñado para que cancele las dinámicas lentas de lazo abierto y los polos no deseados. El filtro debe tener ganancia unitaria, es la segunda condición. Entonces, aquí les voy a explicar dos métodos para calcular el filtro. El método número 1, vamos a tomar la dinámica de rechazo a las perturbaciones. Sabemos que el filtro únicamente aparece en las dinámicas de rechazo a las perturbaciones, o sea que vamos a tomar la función de transferencia en lazo cerrado de la salida para la perturbación, que es esta ecuación que vemos en pantalla, y vamos a verlo por medio de un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un sistema, el más común de todos, un sistema de primer orden con atraso. Ya es muy común para ustedes si están viendo este tipo de videos, porque ya están bastante familiarizados con el control.
Vamos a diseñar un control primario, un control convencional, un controlador PI. Y para efectos así de implementación rápida, vamos a hacer un control PI por cancelamiento, donde mi parámetro integral va a ser igual al tau de mi sistema, o sea, ATN. El control por cancelamiento también ya lo vimos en un video anterior. Aquí les voy a dejar el link por si quieren saber cómo se hace un PI por cancelamiento. Entonces, básicamente nosotros vamos a diseñar este controlador en base a nuestro proceso, como si este no tuviera atraso, porque esa es la característica que nos da el predictor de Smith, que nos quita el atraso de la ecuación característica. Quiere decir que mi lazo cerrado sería CGN sobre 1 más CG, y entonces yo llegaría a esta dinámica de lazo cerrado. Aquí simplemente ustedes solo necesitan reemplazar la C por estos términos, y GN es esto sin el atraso, o sea, sería KN sobre TNS más 1. Reemplazan y van a ver que van a llegar a esta ecuación. Entonces esta sería mi representación o mi dinámica del sistema en lazo cerrado. Aquí vemos entonces que vamos a tener un TR que va a ser una constante de tiempo deseada, que esta simplemente está dada por el tau de mi planta, que es esta, sobre la ganancia de mi planta por la ganancia de KC. Esto aquí, exactamente todo esto está aquí en el video de cómo se hace un control PI por cancelamiento. Muy bien, entonces si reemplazamos, aquí vemos que ya lo habíamos visto en el video del predictor de Smith, que aquí tenemos la dinámica del lazo cerrado, que es esto. Vemos que es exactamente parecida o es la misma. Entonces simplemente reemplazamos por lo que vale la dinámica en lazo cerrado, que es 1 TRS más 1, aquí 1 sobre TRS más 1, que multiplica el filtro, y reemplazamos también aquí PN por lo que vale nuestra planta. Entonces aquí simplemente reemplazamos. Borramos aquí, vamos a subir aquí la ecuación para continuar trabajando. Muy bien, ya tenemos todos estos valores, ya los conocemos, pero ahora nuestra pregunta es, vamos a calcular el filtro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Vamos a decir que nuestro filtro FRDS tiene un numerador que va a ser un polinomio NR, numerador del filtro, y va a tener un denominador. Todavía no los conocemos, apenas los vamos a calcular. Entonces reemplazamos el filtro por el numerador del filtro y el denominador del filtro. Perfecto. Aquí vamos a hacer distributiva. Entonces nos va a quedar que TRS más 1, que es este TRS más 1 que multiplica a DRS. Pasamos estos términos para arriba, me queda DRS por TRS más 1 menos NRS por el atraso. Entonces aquí ya llegamos a una expresión más genérica de la dinámica de rechazo de perturbación de mi sistema. Pero bueno, ¿cómo vamos a encontrar los valores de DR, que es el denominador del filtro, y de NR, que es el numerador de mi filtro? Lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Como nosotros queremos, y ya habíamos visto en el video del predictor de Smith, que cuando entra una perturbación, los polos de mi planta que están aquí, este polo va a dominar la dinámica de rechazo de perturbación. Es decir, que en el predictor de Smith convencional, si mi dinámica o si mi planta es muy lenta, cuando entra una perturbación, en este caso como es un proceso estable, la perturbación va a ser rechazada. Pero si esta dinámica es muy lenta, esa perturbación va a ser rechazada muy lenta, va a ser rechazada según el polo que yo tenga acá. Es decir, que él no va a tener en cuenta lo que nosotros calculamos en nuestro controlador, en este caso el controlador por cancelamiento de polos, sino que él va a estar gobernado por la dinámica del proceso.
Entonces con el filtro nosotros queremos acelerar esta dinámica, nosotros queremos que sea rápida o que sea como nosotros queremos. Entonces simplemente vamos a hacer que todo este término aquí me cancele este término aquí, es decir, vamos a hacer que todo este término que está influenciado por el denominador del filtro y el numerador del filtro me cancele los polos lentos. ¿Cómo logramos esto? Imaginemos lo siguiente: si tenemos dos polinomios, un polinomio A cualquiera, y ese polinomio lo voy a dividir por un polinomio B, que en este caso entonces todo este término sería mi polinomio A, y yo lo quiero dividir por este otro polinomio, que en este caso podría ser mi polinomio B. Cuando yo hago la división voy a obtener un polinomio como resultado, y la idea es que yo quiero tener un residuo igual a 0. Esto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma, que A va a ser igual a Bx por Q de X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a cumplir la primera condición. Si recuerdan, el filtro, para diseñar el filtro tenemos dos condiciones. La primera, que el filtro me debe cancelar las dinámicas lentas o inestables del sistema, y que la segunda tiene que tener, el filtro debe tener ganancia unitaria. Vamos entonces a mirar la primera condición. Si nosotros tomamos todo este numerador y evaluamos aquí, lo evaluamos como todo esto es un polinomio, lo evaluamos en el polo lento. Como vemos que solo tenemos un solo polo, si despejamos la S sería, el polo sería menos 1 sobre Tn, que es esto. Entonces voy a evaluar el polo en toda esta ecuación. Entonces queda dr sabemos que es un polinomio cualquiera en S, en el dominio de Laplace, dominio complejo S. Acá simplemente vamos a reemplazar la S que tenga este polinomio por el polo, o sea menos 1 sobre Tn, que multiplica a Tr. Reemplazamos la S, vemos que aquí la reemplazamos, menos 1 sobre Tn más 1, menos Nr también evaluado en menos 1 sobre Tn, e a la menos Ln, reemplazamos aquí la S, menos 1 sobre Tn, y eso va a ser igual a 0. Así, haciendo esto, estamos diciendo que como estamos igualando a 0, estamos diciendo que lo que vamos a encontrar aquí me va a cancelar este polo. Y para cumplir la condición 2, nosotros debemos garantizar que nuestro filtro tenga una ganancia unitaria, es decir, que el numerador del filtro, cuando reemplazamos la S por 0, dividido el denominador del filtro, cuando reemplazamos la S por 0, esa división me tiene que dar 1, para que no me influencie la dinámica de seguimiento de referencia. Entonces aquí están las dos condiciones que debemos cumplir. Condición 1, cancelar la dinámica lenta o la dinámica inestable. En este caso estamos cancelando esta dinámica, que es la dinámica lenta. Y como es un polo de primer orden, es un solo polo, entonces es simplemente evaluar en este polinomio, evaluar con respecto a este polo y que sea igual a 0. Y la segunda condición es que el filtro tenga ganancia unitaria. De esta manera, para nosotros tener ganancia unitaria, pues simplemente vamos a escoger un filtro de primer orden, donde vamos a tener un beta S más 1 y un TFS más 1. Esto lo elegimos nosotros. Como estamos trabajando acá con un proceso de primer orden, pues voy a colocar también un filtro de primer orden. Y vemos que si la S vale 0, aquí me va a dar ganancia unitaria, porque si S vale 0 va a quedar 1 sobre 1 y igual a 1. Entonces, como nosotros decidimos colocar un filtro también de primer orden, este filtro, el diseño es totalmente a decisión de ustedes. Normalmente si uno tiene una dinámica de primer orden,
un proceso de primer orden, uno hace un filtro de primer orden. Si tiene un proceso de segundo orden, uno hace un proceso o un filtro de segundo orden. Entonces vamos a reemplazar aquí lo que vale el numerador del filtro, que sería lo que vale el numerador del filtro, que sería beta s más 1, y reemplazamos la s por menos 1 sobre tau n sobre tn, y vamos a reemplazar también lo del denominador del filtro, que es aquí, denominador del filtro sería tfs más 1, y obviamente pues reemplazamos esta s por el polo, menos 1 sobre tn. Haciendo entonces esto, vamos a tener la siguiente expresión: tf evaluado en el polo más 1 sobre tr evaluado en el polo más 1 menos beta, y bueno, y así. De esta manera este tf va a ser el polo de mi filtro, y este tf yo lo puedo escoger como yo quiera, va a ser mi parámetro de diseño. Si yo coloco un polo, por ejemplo, aquí como estamos en el caso continuo, en el S, si coloco un TF cerca al origen, voy a tener un rechazo de perturbación muy lento. O por otro lado, si escojo este TF lejos del origen, por decir en 10, en 5, voy a tener un polo muy rápido, y por lo tanto voy a tener un rechazo de perturbación rápido. Entonces vemos que así quedaría evaluada nuestra ecuación, y que lo único que no conoceríamos sería el beta. El beta es el término que está en el numerador del filtro. Simplemente entonces de esta ecuación vamos a despejar beta. Ustedes pueden hacer eso, yo lo hice aquí por calculadora, y vamos a tener que beta está dado por esta expresión, y aquí nosotros ya conocemos todo. El tn es el de nuestra planta, el tau de nuestra planta, el tf era el polo de nuestro filtro, que ese lo escogemos nosotros a nuestro criterio, si nosotros queremos un rechazo lento, si queremos un rechazo rápido. Y el TR pues era la dinámica del controlador. Si recordamos que la dinámica del controlador nos daba un tau deseado, ese también ya lo teníamos. De esta manera entonces ya pudimos calcular el filtro. Y así, en resumidas cuentas, este polinomio de arriba, que aquí se los reescribí, nos va a dar un polinomio cualquiera. Aquí les puse x línea s, que multiplica el polo que queríamos cancelar, que era tns más 1. Entonces así este tn más 1 se cancelaba con este tns, ns más 1, y nos quedaba un polinomio residuo, un residuo que quedaba. Aquí entonces ya por último nos quedaba esto, y al cancelar esas dinámicas pues nos quedaba un polinomio residuo. Aquí estamos explicando el concepto matemático. Yo sé que hay a veces varias personas que pueden perderse un poco cuando uno trabaja con números, pero la idea es que vayan viendo como el concepto. Aquí vemos que ya mi dinámica de rechazo a la perturbación ya no tiene este polo, no tiene el polo lento, o la dinámica, no tiene la dinámica de mi planta en lazo abierto. Vemos que el filtro, el cálculo de ese filtro me ayudó a eliminar esa dinámica y a tener una dinámica que yo quiera. No se preocupen si de pronto están algo perdidos. En el ejemplo, en el próximo video vamos a ver un ejemplo numérico con números, que puede que así lo vean mucho más fácil. Vamos a ver un segundo método. Volvemos y tenemos entonces nuestra dinámica de rechazo a perturbaciones. Exactamente lo mismo. Reemplazamos nuestro filtro por numerador y denominador del filtro. Nuevamente pues tenemos que garantizar que nuestro filtro tenga ganancia unitaria, pero en este caso yo voy a colocar mi filtro de segundo orden. ¿Por qué? Vamos a ver por qué.
Este es un segundo método. Entonces yo lo que quiero con mi filtro es primero cancelar la dinámica del lazo cerrado de control. Nosotros teníamos una dinámica de lazo cerrado de control, y si yo calculo un filtro de segundo orden, yo tendría un 0 del filtro para cancelar la dinámica del lazo cerrado del control. Cancelaría esto, y así yo ya tendría la libertad de escoger la velocidad que yo quisiera para el rechazo de perturbación. En el método 1, en el método que acabamos de ver, este método consigue cancelar las dinámicas lentas, pero entonces el rechazo de perturbación va a estar influenciado por la dinámica, aquí por TRS más 1 va a estar influenciado por la dinámica del lazo cerrado, por lo que nosotros habíamos calculado con nuestro controlador, en este caso, en este ejemplo, por el controlador por cancelamiento de polos. Con este método 1, la velocidad me la va a dar lo que nosotros calculamos con nuestro controlador. Con el método 2, la velocidad ya no me la va a dar con la que calculamos con nuestro controlador, sino que como ya proyecté un filtro de segundo orden, yo cancelé esa dinámica aquí, y ya yo voy a decidir cuál va a ser la velocidad de rechazo de perturbación, que inclusive puede ser mucho más rápida que la dinámica del lazo cerrado. Nuevamente, entonces reemplazamos lo que vale el filtro aquí, y aquí lo que les decía, puedo cancelar la dinámica del lazo cerrado y me va a quedar la siguiente representación del proceso. Borramos aquí, subimos, y nuevamente pues tengo que proyectar esta parte del polinomio. Debe cancelar la dinámica, en este caso como es un sistema estable, pues cancelar la dinámica de los polos lentos o los polos de la planta. Si esto fuera un proceso inestable, pues él tendría que cancelar la dinámica de los polos inestables. Lo de polos inestables lo vamos a ver en otro video, pero vemos aquí se cumple el mismo principio. Entonces nuevamente pues colocamos el polinomio y lo evaluamos las raíces en el polo lento o el polo de lazo abierto. Se cumple entonces lo mismo que vimos en el video pasado, y aquí nuevamente pues la incógnita sería encontrar el beta, y entonces el beta pues simplemente usando calculadora despejamos beta, o pues ustedes mismos, tampoco es difícil hacerlo aquí a mano. Beta está dado por esta expresión, así podemos hallar el beta, y con el beta pues vamos a tener que todo este polinomio, aquí se los escribo, va a estar dado por un polinomio cualquiera, un polinomio residuo que multiplica al TS más 1, y vemos que ese TS más 1 pues me va a cancelar este TS más 1, y por último entonces mi rechazo de perturbaciones va a estar dado por esta ecuación. Acá vemos que entonces ya no está en los polos del rechazo a la perturbación, ya no está la dinámica del lazo cerrado que hemos proyectado con el control, sino que únicamente está el TF, y recordamos que el TF sale del denominador del filtro, de aquí de DR, y que ese ya es a criterio de nosotros. Si nosotros queremos un rechazo lento, pues colocamos un polo lento, o sea un polo muy cerca a 0, y si nosotros queremos un rechazo rápido, pues colocamos un polo bien rápido que nos rechace pues la perturbación rápidamente. En este video entonces vimos las ventajas de utilizar el predictor de Smith filtrado, tomando como ejemplo un sistema estable de primer orden. El próximo video veremos que para casos inestables y integradores se aplica el mismo concepto.
Y para los que de pronto no pudieron entender mucho aquí en forma simbólica, pues vamos a ver ejemplos numéricos que van a ayudar bastante al entendimiento de este proceso. Amigos, espero entonces les haya gustado el video. Ahí les dejo el siguiente video para que lo entiendan, vean el ejemplo numérico y para que vean obviamente pues los otros casos. Visiten la página, ya va a estar toda la teoría de este video, van a estar los códigos de implementación en MATLAB, si lo quieren simular, si quieren ver cómo funciona, allá pueden encontrar todo, e inclusive hay un montón de temas sobre el área de control, sobre microcontroladores y un montón de cosas que tengo en la cabeza que quiero ir montando en la página. Espero les haya gustado, denle me gusta, compartir y nos vemos entonces en el siguiente video. Chao.